ustedes, saludos Moraima, saludos a todo el público de esta emisora que siempre está cerca a nosotros, a nuestro corazón. Hermanito del alma, un abrazo fuerte. Gracias, Moraima. El abrazo tuyo siempre es permanente, así que yo lo siento siempre. Qué bueno es hablar con gente que uno sabe, que uno da fe de que no venden sus valores, no venden sus principios, que son personas de servicio, de calidad humana, de bondad. Si alguien se distingue por la bondad, es este hombre con quien estamos hablando. Así que nos quitamos el sombrero delante de esa capacidad de servir que tienes, Manolo. Yo sé que tú me quieres mucho. Te quiero y es la verdad, es la verdad. Así que bienvenido. Mucho gusto, estamos aquí, con mucho gusto. Manolo, gracias por la oportunidad de tenerte acá en Nueva Vida 97.7. Me gustaría al saque, porque el periódico El Vocero publicó, Manolo Sidre tiene el plan para el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Me llamó la atención, falta tiempo para, ¿verdad?, empezar oficialmente con los trabajos, pero ya tienes el plan. ¿De qué se trata? En los pasados años le hemos puesto a la palabra plan toda la relevancia del mundo, porque como que tratamos de atarlo a cosas en específico nada más. Y yo creo que un plan, un proyecto de vida, antes que qué vas a hacer, tiene que llegar arriba cómo lo vas a hacer. Para entonces saber si lo que tú dices aquí abajo es posible o no. Y a través de los años, Puerto Rico ha tenido una desfase en eso. Antes de pensar en cómo lo voy a hacer, brincamos ese paso y decimos, vamos a hacer esto. Pero si no tienes la estructura de cómo lo vas a hacer, pues definitivamente es muy difícil la ejecución. ¿Y cuál ha sido el problema de Puerto Rico en los últimos años? ¿Ejecución? Aquí no hay nada que no se haya estudiado. Aquí no hay nada que no se haya planificado. Pero ante la falta de ejecución, todos esos planes se siguen posponiendo y posponiendo y posponiendo. Y cuando venimos a ejecutar, ya el resto del mundo nos comió los dulces. Y hay varios ejemplos. Empecemos por el puerto de Ponce. Exacto. 1992. Todavía no recibe un barco. 1992. Santo Domingo tiene 3 puertos de transbordo. Bahamas tiene 2. Cuba tiene 1. Venezuela tiene 1. Panamá tiene 2. Sigamos con la base de Rainy Field. 1972. La pista más grande del mundo. ¿Qué pasó? Todavía los hangares están en serio peligro con el problema de María, y solamente se ha podido traer al área una industria de valor que es Lufthansa, para darle mantenimiento a los aviones por la cercanía al Ecuador y porque gracias al vicepresidente Biden, que nos dio la mano en aquel momento con la administración de Alejandro García Padilla, si no tal vez lo hubiésemos perdido. Entonces, si tú me preguntas a mí dónde comienza mi mirada en el Departamento de Desarrollo Económico, es como yo logro, con liderato y con los recursos que hay allá adentro, que son de primer orden, cambiar un poco la mentalidad de ser un seguidor a ser un creador. Porque si yo creo, en vez de copiar lo que hace Singapur, lo que hace Chile, lo que hace Taiwán, o lo que hace Freeport, o lo que hace Bahamas, si yo soy un creador, pues en esa creación yo estoy buscando algo que sea innovador, algo que sea diferente, algo que sea relevante, que me distinga del resto del mundo. Y aquí hay suficiente talento para ser creadores. Lo que pasa es que muchas veces es más fácil ser seguidores. Es mucho más fácil hacerlo. Y de hecho, hay cosas que tú puedes seguir, ¿por qué no? Pero las puedes seguir, pero las tienes que mejorar. No es seguirla por decir que yo voy a establecer este sitio o este otro, si lo que vas a hacer es algo incompleto que no tienes. Así que la primera cosa que vamos a tratar de hacer con la ayuda del Señor es precisamente convertir el Departamento de Desarrollo Económico en una agencia enfocada en resultados, en una agencia enfocada en ser creadores de conceptos, en una agencia innovadora, en una agencia diferente, en una agencia inclusiva, en una agencia transparente, en una agencia administrada, en una agencia que rinda cuentas,
y en una cuenta y una agencia que exija cuentas, de la mano de un proceso de reorganización que comenzó el secretario Lavoy en el peor momento de la historia económica de Puerto Rico y que hay que culminarlo porque ya se comenzó. Una vez tengamos esos elementos de la mano, yo te aseguro a ti que lo demás es ejecutable, pero no solamente de pan vive el hombre. Tenemos que entonces mirar cuál es nuestro inmediato problema. Tenemos 3 áreas muy importantes, ya te mencioné una. Yo soy un fanático de la continuidad. Por lo tanto, continuar lo que se comenzó es mi responsabilidad y culminarlo. Simultáneamente, tenemos el tema del reshoring. La famosa oración del presidente Trump de Fire China and Hire Puerto Rico no se puede quedar en una frase bonita. Hay que movernos rápido porque nuestros competidores inmediatos, República Dominicana, Costa Rica, los estados de los Estados Unidos, se mueren por un pedazo de ese bizcocho, porque ese bizcocho tiene empleos de valor, tiene inversión millonaria. Así que Puerto Rico tiene una ventaja, pero la tiene que aprovechar. Y la ventaja que tiene es que en Puerto Rico existen facilidades farmacéuticas, de biofarmacéuticas y de dispositivos médicos que tienen las líneas de producción ya establecidas. Es cuestión de hacer los esfuerzos para atraer esas líneas de producción a territorio americano, en este caso Puerto Rico. En esa dirección, en esa dirección, Manolo, que acabas de mencionar, el gobierno actual hasta ahora no se ha movido con nada significativo para traer esa industria farmacéutica de China aquí, como ya los propios congresistas de ambos partidos están proponiendo que se haga. Bueno, fíjate, yo tengo que en ese aspecto diferir un poco de ti, ¿verdad? Porque me parece que la comisionada y la Asociación de Industriales y el DEC han entrado en ese proceso. De hecho, tú sabes que aquí está el general Brown, que es una de las personas que atiende este tema directamente para el presidente. Ya ha habido tours por la farmacéutica, ya se han identificado las líneas de producción. O sea, yo creo que sí, que se ha movido en esa dirección. Mi compromiso es continuar ese movimiento con mayor fuerza, porque de lo contrario, pues obviamente no puedo descansar en lo que se ha hecho, tengo que descansar en lo que vamos a hacer. Así que es importante en esa dirección. Y simultáneamente con ese tema de reshoring, es importante darle fuerza a este tema de convertir a Puerto Rico en un centro de transbordo aéreo mundial de carga y de pasajeros. ¿Por qué eso es importante? Mira, ese sector en Alaska nada más, Alaska es una cuarta parte de Puerto Rico, pero Anchorage es bien pequeñito, tiene 750,000 habitantes. Ha creado 5,000 empleos de valor. Ese tipo de transbordo aéreo y de pasajeros. ¿Qué necesitamos hacer? Número uno es insertar los jugadores importantes en el tema de aéreo, de carga y de movimiento de pasajeros. Tenemos que buscar que la visa sea una visa que nos permita transbordar pasajeros que no necesariamente sean ciudadanos americanos, que eso era algo que no se hacía antes en el pasado, pero que se hace ahora porque la tecnología nos lo permite, y capturar, mira esto que les voy a decir, los 140,000 vuelos que pasan por encima del cielo puertorriqueño todos los años. Capturar un poco de ese tráfico, que muchas veces no aterriza aquí porque no tenemos las condiciones establecidas para ese centro de transbordo. Así que eso es extremadamente importante y eso también juega un rol a inmediato plazo. Cuento con el asesoramiento de Jerónimo Lectora, un experto en esa línea, y el secretario Lavoy ya comenzó estos proyectos y ya está en el pipeline para ejecución. Así que esas dos áreas son medulares. Ahora bien, ¿qué hacemos con el presente? ¿Qué hacemos con el pequeño y mediano comerciante que se está estrangulado? Que cada día, que se estima que al final de esta pandemia desaparezcan el 30% de los negocios pequeños y medianos en Puerto Rico. Que se presentan el creador de empleo mayor en nuestro país y en Estados Unidos igual. Pues obviamente, además de este estímulo federal que debe de tener alguna consecuencia la semana que viene con la aprobación de 908,000 millones de dólares para hacer ciertos tipos de inversiones en áreas medulares de necesidad, el gobernador Pierluisi tiene especial interés en que se desarrolle una PPP criolla que sea dirigida a esos pequeños y medianos comerciantes que verdaderamente lo necesitan. Los gimnasios, los restaurantes, las cafeterías, los negocios de catering, los negocios de transporte. Pero tal vez, como es
concepto criollo, ver cuáles son las necesidades que no cubrió el PPP federal y que pudiera cubrir este PPP criollo. Para eso, pues vamos a sostener conversaciones con personas de conocimiento. De hecho, hoy a las 9:30 tengo una reunión con William Rodríguez del Departamento de Vivienda para identificar fondos no utilizados y crear ese pote con la encomienda de crear ese PPP criollo para ayudar al pequeño y mediano comerciante que lo necesite, porque hay que tener bien claro que hay algunos sectores que se han beneficiado de este tema pandémico por su naturaleza de negocio, y yo lo puedo comprender. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos enfrentarnos a un proyecto de turismo de cara a finales del siglo XXI, yo tengo que asegurar que los paradores de Puerto Rico no me cierren. Yo tengo que asegurar que los paradores de Puerto Rico no se abandonen, no se les quite el mantenimiento, porque los voy a necesitar para traer gente. Manolo, escucharte como siempre tan entusiasta nos inspira muchísimo y nos presenta un cuadro muy esperanzador. Pero mi pregunta entonces es la siguiente: ante el triste drama del COVID y la manera en la que el gobierno lo maneja, ante la triste realidad de esa economía de estos pequeños y medianos comerciantes que están sufriendo muchísimo, y lo que falta en plena Navidad, y ante la realidad de una torpeza que parecería como es institucionalizada en el gobierno, en la machina del gobierno, ¿tú crees que puedes hacer algo en el arranque del mes que viene? Mira, me preguntaron esta mañana que cómo usted se siente, porque usted estuvo antes en la silla de la crítica y ahora está en la silla de ser criticado. Muy cierto. O sea, pongámonos en un minuto en ese pensar de la señora gobernadora. Y cuando el mundo científico y médico le dice: gobernadora, tiene que cerrar el país, esto está sin control. Tengo los hospitales así, tengo los contagios así, me están muriendo personas todos los días, los 1.300 muertos que esperaba que fueran en enero los tengo ya encima, y tengo por un lado la realidad del sector económico. Es una decisión bien complicada y nos trae siempre la pregunta: ¿qué es más importante? ¿La salud o la economía? La realidad de esto es que la Organización Mundial de la Salud, creo yo que debe saber un poco más que nosotros, está advirtiendo que el remedio, refiriéndose al confinamiento, puede ser peor que la enfermedad, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Así lo estamos viendo. Y hace un llamado precisamente para que aprendamos a coexistir en esta pandemia ambas latitudes, la parte médica o la parte salubrista y la parte económica. ¿Qué componente hace falta para que eso se pueda hacer? Por un lado, el sector productivo del país, los pequeños y medianos comerciantes, los fast food, los restaurantes, las farmacias, las tiendas por departamento, las megatiendas, los centros comerciales, han hecho su parte. Entrar muchas veces a una tienda es como si estuvieras en un hospital. Te toman la temperatura, te ponen hand sanitizer, te exigen la mascarilla. ¿Ustedes realmente creen que el contagio está ahí? Yo creo que no. No. Yo creo que no. ¿Dónde entonces no tenemos control? En la parte civil, que tiene que embarcarse precisamente en un compromiso de cuidarse para cuidar al otro. Y esa parte es importantísima, que nosotros como ciudadanos, no echándole culpas a nadie, los únicos que pueden romper el ciclo de cerrar, de lockdown, del 30%, no es el gobierno, somos nosotros. Y lo que nos están pidiendo muchas veces no es tan complicado. Es mantenga distancia, es evite el gathering de más de 10 personas, es evite las reuniones familiares que no sean del núcleo íntimo, de usar mascarilla. Y lamentablemente, como pasa con otras cosas, porque hoy por hoy el seguro de automóviles que ustedes pagan a una prima muchas veces carísima, no es porque ustedes no cuidan su automóvil o porque se lo han robado 3 o 4 veces, es porque unos pocos hacen que eso no funcione. Pues entonces, ¿a quién le pagan los platos rotos? A usted y a mí. Sí. Digo, y lo mismo ocurrió con esto de la pandemia. Digo, a jugar por, o sea, al principio del año de la pandemia el gobierno dijo, nos lo refrescaron hace unos días, que podían haber unos 50 y pico de mil muertes al final del año. Hay 1.300. Eso no me parece, no me luce que la ciudadanía
es la culpable. Yo creo que esa declaración de a principios de la pandemia estaba basada en un gran desconocimiento de esta condición. Hoy por hoy se conoce de esta condición un mundo. Te voy a poner un ejemplo. Hoy sale un anuncio en Axios, una agencia mundial de noticias, que hay 300,000 personas hospitalizadas en India por una condición que no es COVID, que se le ha hecho la prueba y no tienen COVID, pero es una condición terrible de salud que afecta a náuseas, vómitos, diarrea y produce muerte. ¿Tú sabes? El tema del COVID, si esto hubiese ocurrido, si esa condición de India hubiese ocurrido en marzo, posiblemente lo hubiesen dicho, esto es parte del COVID. Ya el COVID se conoce mucho más. Se sabe que la prednisona funciona en la condición antiinflamatoria. Se sabe que hay medicación que puede... se sabe de un cóctel que le salvó la vida a un hombre de 74 años que es presidente de los Estados Unidos. Ya se sabe mucho más. Así que el problema de esto, y es importante, esa pregunta tuya es muy valiosa, el problema del COVID en este momento no es necesariamente las fatalidades. Eso no es lo que está moviendo las decisiones. Lo que está moviendo las decisiones es no congestionar el sistema de salud. Porque no podemos pensar que la única enfermedad en el mundo es el COVID. Porque hay enfermedades cardíacas, hay diabetes, hay cirugía electiva, hay cirugía importante, hay tratamientos de cáncer, que sin duda alguna se tienen que seguir dando. Y en estos meses, lo hemos visto, se han pospuesto muchas de esas cosas por temor a un contagio en el hospital. Así que yo puedo entender que cuál es el driven detrás de todas estas cosas. Ahora, yo en vez de cerrar across the board, yo creo que es una gran oportunidad para traer ese sector productivo a la mesa. Las grandes cadenas, los centros comerciales, los negocios pequeños y medianos que haya que subsidiarlos para que lo puedan hacer, que le hagan una prueba a sus clientes. ¿Cómo se articula eso? Pues, yo posiblemente el doctor Mellado, secretario del Senado de Salud, me pueda arrojar luz en eso. Pero ustedes se imaginan que podamos tener la garantía de ir a un centro comercial grande, que todos conocemos cuál es el más grande de Puerto Rico, y que usted al entrar le haga una pruebita, mire, siéntese ahí un momentito en lo que le damos el resultado, mire, usted está clear, puede entrar. Número uno, tienes un consumidor saludable dentro del centro comercial, pero además de eso tienes lo más importante, tienes la data, y esa data es la que te permite tomar decisiones. Y entonces tú, en vez de decir voy a cerrar el país completo, si tengo un problema en Mayagüez, por decir un ejemplo, pues voy a ver cómo ataco a Mayagüez, o cómo llevo la Guardia Nacional a Mayagüez, que es donde tengo el problema, no en el condado que hay 4 carros. Es data. Si levantamos la data, vamos a poder ser mucho más efectivos en las decisiones, porque la vacuna supuestamente llega el 15 de diciembre. Importante que cada 10 puertorriqueños, 7 se vacunen. Importante para que esos 3 que no se vacunen logren la inmunidad, lo podamos proteger. Pero vacunar 3 millones de personas, comenzando en el mes de febrero, que es lo que se predice, no es un asunto de 3 meses ni de 3 días. Es un asunto que va a demorar. Así que nosotros tenemos que pensar, para ir en el best case scenario, no en el worst, que esto empecemos a ver resultados buenos y positivos en el mes de julio. Y yo quiero estar preparado, y queremos estar preparados, la industria pequeña, la industria mediana, el reshoring, la ley de cabotaje aéreo y los planes del secretario Lavoy en curso, para que no nos coja desprevenidos, y podamos entonces darle la continuidad y hacer entonces un plan de desarrollo económico que trascienda los eventos electorales más allá de los 4 años. Manolo, tengo una última pregunta para ti. Cuando te he escuchado desde la silla de analista, tú y otros importantes analistas del país han presentado el ángulo de que Puerto Rico se ha convertido en un país ingobernable porque los distintos intereses que inciden en los partidos políticos, en la política, muchas veces son tan poderosos que no permiten que nada cambie y que nada pase. Manolo Sidre, nuevo secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, supongamos que propone 3, 4, 5 cosas principales de cambios significativos para el país, buenos para el país, buenos para la gente, pero no muy bueno para algunos de esos intereses políticos con poder político. Y esta vez desde la silla no de analista, sino de secretario, vives por primera vez la experiencia de ese poder que no te permite provocar cambios desde la silla de secretario. ¿Has pensado en esa posibilidad en
este tiempo que te espera ahora futuro, si te impiden hacer el trabajo que quieres hacer? Mira, yo tengo que decirte que una de las consideraciones más importantes que estuvo en la mesa de discusión del señor gobernador y este servidor fue precisamente esa agenda particular. Si yo pudiera identificar una palabra que a través del pasado, quiero hablar de ese pasado, las personas electas en Puerto Rico venían con una agenda particular, los que votaron por él. Y obviamente las decisiones iban muy alineadas a esa realidad, que por año, esto no es de 3 meses, esto es de muchos años, posiblemente de toda la vida. Uh-huh. Cuando el gobernador Pierluisi a mí me llama, y yo le digo, gobernador, quiero que usted mire esta realidad, no la pierda de perspectiva. Yo fui un candidato a la gobernación en contra de su partido. Bueno, no me pierda eso de perspectiva. O sea que yo traigo a la mesa algo completamente diferente a lo que tradicionalmente se hace, porque estas sillas normalmente eran para personas que eran colaboradoras estrechas del partido que ganaba las elecciones. Exactamente. Y cuando el gobernador Pierluisi me dice que eso para él no es relevante y que relevante es traer compromiso, traer conocimiento, traer experiencia a su gobierno, me convenció. Me convenció y me da un rayo de esperanza a tu pregunta, de que estamos ante la entrada a lo que yo entiendo va a ser un gobierno diferente, un gobierno distinto, un gobierno abierto, un gobierno transparente. Quiero pensar que sea así. Uh-huh. Si mañana esa realidad no está ahí, yo no estaría disponible para la posición. Yo no estoy dispuesto a trabajar en un proyecto o en nada, ni en el sector público ni en el sector privado, que favorezca a uno y no a otro. Exacto. Porque yo soy el secretario de Comercio o Desarrollo Económico y Comercio de todos los puertorriqueños. Exacto. Uh-huh. Uh-huh. De todos los puertorriqueños. Y en esa línea quiero añadir, ¿verdad?, que como parte de mi proceso yo no vengo aquí a despedir a nadie, sacar un team y poner a otro. Uh-huh. Yo vengo a evaluar los recursos que hay en el DEC. ¿Quién tiene el compromiso? ¿Quién tiene el conocimiento? ¿Quién tiene el peritaje? Y yo te aseguro que esa persona en ese perfil tiene su trabajo seguro. Uh-huh. Y eso, otra vez, es un cambio. Y ese cambio, te lo tengo que indicar, no viene de Manuel Sidre. Ese cambio viene cuando el señor gobernador me elige a mí. Él pudo haber cogido a otra persona. Claro. Uh-huh. ¿Ah? ¿Sí? Para mí también es un buen indicio, es un tremendo indicio. Ojalá y que precisamente esta experiencia que los partidos principales se han llevado, que es ver que su voto íntegro ha ido bajando, sea la señal poderosa de un país que ya no les rinde fidelidad incondicional y que precisamente partidos emergentes siguen creciendo y abriéndose paso en la política porque ellos los defraudaron por demasiado tiempo. Ojalá y esa experiencia permita esta apertura que nunca habíamos visto y que por primera vez entonces comencemos a decir Puerto Rico se ha convertido en un país gobernable, lo contrario. Yo creo que vamos en camino. Mira, si algo nos enseñó el proceso electoral es que la gente puede pensar que votaron por la corrupción, que piensen la realidad del sentimiento del voto es un mensaje contundente a que necesitamos hacer las cosas de forma diferente. Uh-huh. Que la inclusión sea parte de la agenda, que la apertura sea parte de la agencia, que la transparencia sea parte de la agenda. Ese es el mensaje detrás del voto. Y ese es el mensaje que yo estoy completamente convencido que el gobernador Pierluisi entendió y que así lo está haciendo saber a los nominados a las posiciones importantes de su gabinete. Como emisora cristiana vamos a estar orando por ti, Manolo. Amén. Te bendecimos. Amén. Gracias. Amén. Por aceptar un reto tremendo y por estar dispuesto Amén. A servirle al país, donde al país no le va a costar nada. Ese detalle lo quiero aplaudir esta mañana. Excelente detalle. ¿Verdad? Porque muestra tu carácter, muestra la actitud de corazón de servicio y que, ¿verdad? Que nadie te acuse de que fuiste también a servirte económicamente porque has hecho lo contrario. La parte económica la has echado a un lado para poner servicio de tu experiencia
al país sin costo económico para el país. Eso es admirable. Sí, cuando yo me presenté como candidato a la gobernación, yo dije dos cosas, que yo no iba a vivir en Fortaleza, que yo no iba a cobrar. Y que otra vez yo le estoy devolviendo a mi país todo lo que mi país me ha dado. Y le doy gracias al Señor de que he tenido la suerte de poder hacerlo. Eso no quiere decir que los que lo estén haciendo lo están haciendo mal. Eso es importante. Correcto. O sea, los que seguro que tienen que cobrar, tienen que vivir. Son profesionales de primer orden. En mi caso, yo tuve una bendición que se la estoy poniendo en las manos al país. Pero al contrario, o sea, bajo ningún concepto quiero que la gente vea, los otros deberían hacer lo mismo. No. ¿Qué va a hacer? Mi caso es completamente distinto y es atípico. Y me siento cómodo haciéndolo así. De igual forma, y en esto sí te lo digo de corazón, yo no creo mucho en las comillas azules, yo creo que yo nunca llegué tarde a mi negocio, yo siempre llegaba temprano, pues yo voy a llegar temprano a mi oficina en el DEC, y si tengo que moverme en un carro oficial, pues me muevo en un carro oficial, pero llego guiando mi carro. Claro que sí. Manolo, Qué bueno, nos da tranquilidad lo que él dice. Si no va a, ¿verdad?, en línea con lo que yo creo, me voy a expresar, voy a hacer sentir, ¿verdad? No importa, así que te agradecemos muchísimo y fíjate, Mori, el secretario de Justicia dijo un statement que yo lo voy a citar. Dice, mi reputación no está en juego. Yo no voy a permitir nada que manche mi reputación. Si aparece algo, me voy. Y es tan sencillo como es. Y yo creo que en esa línea estamos todos, desde el gobernador hasta las designaciones que está haciendo. Y nosotros mismos vamos a ser precisamente custodios de ese compromiso. Para que esto fluya, para que el pueblo recobre la confianza en el país, para que podamos pensar que un mejor Puerto Rico es posible, un país ordenado, seguro, limpio, de calidad de vida, que proteja a los niños, que cuida a los envejecientes. De eso que estamos hablando. Si nosotros hemos sido capaces de hacer lo que hemos hecho, por amor a Dios, nosotros levantamos este país mucho más rápido que otros no pueden hacerlo. Manolo, agradecidos por tu tiempo. Un abrazo, si lo quiere. Muchas gracias. Cómo no, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, abrazo. Un abrazo. Manuel bye. Sidre, con nosotros.